En los rincones más oscuros de Centroamérica aún se habla de seres capaces de caminar entre dos mundos, el humano y el animal. Criaturas envueltas en misterio, temidas por muchos y respetadas por otros. Hoy exploraremos el tema de los nahuales. Yo personalmente creo en muchas cosas, en los demonios, en los fantasmas, en las sirenas, en los duendes, pero el tema de los nahuales es un tema que me produce dudas. De hecho, nunca había escuchado sobre ellos hasta hace 2 años. Y tengo la firme creencia de que nada es imposible en este mundo. Pero se me hace raro pensar en cómo es posible que exista algo así. Así que hoy hablaremos sobre su origen, historias y relatos que quizás te hagan mirar de reojo cuando te quedes sola en la noche. La palabra nahual proviene del náhuatl nahuali, que significa oculto o disfraz. Para las culturas mesoamericanas, el nahual es un hombre o una mujer con la capacidad de transformarse en un animal. Generalmente esto ocurre de noche. Y no se trata solamente de magia oscura. En tiempos antiguos se creía que cada persona tenía un protector, un espíritu animal protector, llamado tonal. El nahual era aquel que podía conectarse con él o incluso en quien se podía convertir. Sin embargo, con el paso de los años, el nahual pasó de ser un espíritu de protección para convertirse en un símbolo de miedo. Y esta creencia de que una persona se puede convertir en un animal no es solamente una creencia mexicana o centroamericana más bien, sino que hay seres similares a los nahuales en otras culturas también. Y de esto yo no me había dado cuenta hasta que no me puse a buscar información sobre esto. Por ejemplo, en Europa tenemos a los hombres lobo. Esto literalmente es un nahual. Es una persona que se convierte en un lobo por las noches, sobre todo en luna llena, y ya nos estamos imaginando a Jacob de Crepúsculo. Bueno, no. También en Europa del Norte tenemos a los berserkers. Todo lo que voy a decir seguro que lo estoy pronunciando mal, pero bueno, eso no importa porque no es la clave de la cuestión, ¿vale? Vale, estos berserkers son sobre todo de los vikingos y eran guerreros nórdicos, o sea, vikingos guerreros que entraban en un trance y se convertían en osos o lobos para tener fuerza sobrenatural. En África creían en Atse, sobre todo en Togo y Ghana. Atse era un ser espiritual que puede transformarse en una luciérnaga o en un humano, o sea, es un ser espiritual, no es un humano, pero está muy estrechamente asociado con la brujería. También en África tenemos a los Leopard Men, que es sobre todo parte de la cultura de África Central. Eran unos grupos secretos que vestían pieles de leopardo y bajo un trance se decía que se podían transformar en ellos. En Asia tenemos a China, que creía en los Huli Jing, que eran también zorros espirituales que podían adoptar forma humana para engañar o seducir. Seguro que lo habéis visto en algún lugar porque en Japón tienen algo parecido que se llama Kitsune y es literalmente espíritus de zorro que se pueden transformar en humanos y que tienen fama de astutos y poderosos. Y en la India tenemos a los Rakshasas, que eran espíritus malignos que no solo se podían convertir en un zorro, sino que se podían convertir en cualquier cosa que quisieran, cualquier animal, cualquier humano, todo. En América, aparte de los nahuales, también están los skinwalkers, que son brujos, personas con poderes que pueden convertirse en animales, sobre todo en lobos, coyotes, cuervos, y se les teme mucho. Sobre todo se reportan casos en Estados Unidos. También en México están los... Voy a mirar cómo se llama porque tiene un nombre un poco complicado. Tlahuelpuchi. Esto es un ser similar al nahual, pero es un ser femenino que puede transformarse en ave para chupar la sangre de los niños. Ay, qué miedo, ¿no? Y
También tenemos el jaguar shamans, esto es sobre todo de la zona de las Amazonas, que son chamanes que pueden adoptar la forma de un jaguar durante sus trances, muy similar a lo de los leopard men de África. O sea que en casi todas las culturas existen cambiaformas. La diferencia es que en Centroamérica el nahual a la vez es un protector espiritual y en algunas versiones un brujo peligroso, y en otras culturas todos los cambiaformas suelen estar ligados a maldiciones, engaños o poderosos guerreros. En muchas comunidades rurales aún se cuentan historias de nahuales que merodean por la oscuridad de esos pueblos. Dicen que en Oaxaca, México, un señor sospechaba que su vecino era un nahual. Cada noche desaparecía de su casa y al día siguiente varios animales de su corral aparecían sin vida con signos de... Una madrugada, ese campesino, ese señor, siguió a su vecino y jura haberlo visto transformarse en un enorme guajolote. Cuando intentó atacarlo, le dio en una de las alas y se fue corriendo, huyó. Entonces al día siguiente el vecino apareció con una herida en el mismo brazo de la misma ala que el campesino le había dañado. En otros pueblos se habla de perros negros que aparecen en calles desérticas, con mirada humana y una sombra demasiado larga para ser de un perro. Algunos aseguran que si les hablas, entienden cada palabra e incluso parecen sonreír. Y a diferencia de los hombres lobos, que muy pocas personas aquí en Europa creen firmemente en su existencia, el mito de los nahuales sí que es mucho más aceptado y hay muchos más casos de personas que realmente han visto cómo una persona cambia de forma. Algunos lo ven como un protector de la comunidad, otros lo acusan de ser un brujo que roba o enferma. Antropólogos han documentado que aún hay comunidades donde se realizan rituales para defenderse de ellos, con rezos, amuletos y fuego. Pero para los creyentes, el nahual no es solo un cuento, es alguien de carne y hueso que puede estar mucho más cerca de lo que crees. Tengo una historia sobre esto que voy a relatar en primera persona, ¿vale? Hace algunos años viajé a un pequeño pueblo en la sierra. Me quedé en la casa de un amigo. Un lugar humilde, rodeado de montaña y caminos de tierra. Esa noche me costaba dormir. Escuché un ruido en el patio, algo que rasgaba la tierra. Pensé que era un perro, pero cuando miré por la ventana, vi una silueta enorme, encorvada, con piel grisácea. No caminaba como un animal, pero tampoco como un humano. Lo seguí con la mirada mientras avanzaba por la calle. Ahí, frente a mis ojos, empezó a cambiar de forma. Sus brazos se encogieron, su rostro se alargó y en segundos un perro negro estaba parado donde antes había un hombre. Me congelé. El animal levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. No era la mirada de un perro, era la de un humano. Sonrió, mostrando unos dientes que eran mucho más largos de lo normal. De repente ladró con un sonido extraño, como si fueran varias voces a la vez. Los perros del pueblo empezaron a aullar. Lo peor fue que el animal me habló. Sí, me habló. Con una voz rota y grave dijo: te vi, y ahora tú también me verás cada noche. Apagué la luz temblando y hasta el día de hoy, cuando me levanto solo en la oscuridad, siento que algo me observa. No un hombre, no un perro, sino algo entre medio de los dos. ¡Ay! Se me pusieron los puntos de pelo. ¿Qué? Los pelos de punta. ¡Ay, no! El mito del nahual sigue recorriendo caminos, las sierras y las calles oscuras. Para algunos
es una leyenda prehispánica que explica la conexión del hombre con la naturaleza. Para otros es una realidad muy presente de la brujería. Pero en cada historia siempre queda la misma advertencia. Si alguna vez te cruzas con un animal que te mira directamente a los ojos, no lo mires demasiado tiempo, porque quizás no sea un animal, quizás sea un cambiaformas y ya te ha marcado.